Buenos días, mis queridos. Un feliz año para cada uno de ustedes. Que la paz del cielo y la bendición de Dios estén con cada uno de nosotros. Para mí es un privilegio estar nuevamente aquí. No pensaba que íbamos a llegar tan rápido, pero el Señor ha hecho todo lo posible para que podamos tener otra aventura espiritual. ¿Están preparados? Les traigo saludos de mi iglesia allá en Tampa, Brand Spanish Church. Así que si alguno de ellos están viendo por allá por el internet, pues me dijeron, mándenme saludo a la iglesia de Maracaibo, en nombre del pastor nuestro, pastor Cecilio Pérez, y toda la hermandad de las iglesias de Tampa, en Florida. Pues ellos han escuchado mucho acerca de esta iglesia. Así que ellos les mandan un abrazo y un feliz año 2011. ¿Está bien? Ok, de las personas que están aquí, vamos a estar toda esta semana estudiando no lo que ya hablamos, son cosas nuevas acerca de las enseñanzas del reino. Lo ideal hubiera sido quedarnos por lo menos 28 días, porque vamos a ver si cubrimos las 28 creencias fundamentales con las 6 doctrinas principales, no solamente de la iglesia adventista, sino de cualquier iglesia cristiana. Vamos a ver la diferencia entre lo que es una doctrina, una creencia y una norma. Y allí vamos a entrar a estudiar el único estudio bíblico que Cristo dio mientras estuvo aquí en la tierra. Jesús, mientras estaba vivo, antes de ser crucificado, nunca dio un estudio bíblico. Habló en masas, predicó, fue a sinagogas, pero nunca dio un estudio bíblico, sino hasta que después que resucitó. Y se los dio a 2 discípulos que iban camino a Emaús. Y allí el Señor tomó las Escrituras y les enseñó allí de lo que las Escrituras hablaban de Él. Me interesa saber cuál fue ese estudio bíblico, ¿verdad que sí? No le voy a decir que vengan mañana, pero mañana seguimos con este estudio. Hoy vamos a dar una introducción a lo que ya hemos hablado y vamos a entrar un poquito entonces a lo que fue el estudio bíblico que Cristo hizo mientras estuvo aquí en la tierra. ¿Ok? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. No se me asusten, no es en lengua que estoy hablando. Vamos a estudiar la palabra de Dios esta semana. Y con la ayuda del gobernador del reino, el Espíritu Santo, estamos confiados de que si usted se propone en su corazón estudiar la palabra, acercarse más al Señor, usted va a ver milagros en su vida. Vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Rey, gracias una vez más porque nos das el privilegio de tener la oportunidad de venir a tu casa de oración. En esta hora te pedimos, Señor, vamos a estudiar tu palabra. Que el poder de lo alto esté en nuestras mentes y en nuestros corazones. No nos dejes salir de aquí sin tu bendición. Y permite, oh Dios, que cada familia aquí representada reciba los chubascos del Espíritu de Dios. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Habían 2 iglesias en el sur de Estados Unidos que cada año competían. Voy a reservarme el nombre y la denominación de estas iglesias. Vamos a llamarle la Iglesia Cristiana X. Y la Iglesia Cristiana X, cuando estaban llegando los tiempos de Navidad, pues mandaba a sus jóvenes, se congregaban todos en la iglesia. Decían, vamos a hacer esto en los hogares de ancianos, vamos a hacer aquello, a visitar los hogares, y hacían siempre muchas actividades. Por otro lado, había otra iglesia en la misma comunidad de otra denominación, vamos a llamarla la Iglesia Y. Y la Iglesia Y se reunía también y hacían actividades, también para los ancianos, también en los mismos lugares que la Iglesia X hacía esas actividades. Todos los años hacían esto, todos los años. Y cada vez que se hacía una actividad, al final de la actividad decían, esto es en nombre de la Iglesia X. Y cuando iban a la iglesia Y a hacerlo, esto es en nombre de la Iglesia Y. Así que la gente sabía ya, cuando llegaban, quiénes venían de la Iglesia X y quiénes venían de la Iglesia Y. Uno de esos años, de la Iglesia Y, se les ocurrió hacer algo diferente ese año. Y propusieron a toda la iglesia la mejor obra que se pudiera hacer, el mejor regalo que se le pudiera dar a la persona de esa comunidad. Así que muchos empezaron a innovar, algunos crearon unos cursos de comida para enseñarlo gratis a las personas,
y cuando le hacían las recetas, le daban lo que cocinaban gratis. La iglesia X escuchó acerca de esto y dijo, tenemos que hacer lo mismo. Y empezaron a hacer lo mismo. Unos jóvenes de la iglesia Y dijeron, ¿por qué no vamos a hacer algo? Siempre las dos iglesias tenían un lugar donde solamente iban las personas de esa iglesia. La iglesia X tenía un lugar que no divulgaba, y allí iban ellos. Y la iglesia Y también tenía un lugar y allí iban ellos. Pero algunos jóvenes de la iglesia Y se acercaron a la iglesia X en sus reuniones. Y se acercaron al pastor de la iglesia X y le preguntaron, pastor, nosotros queremos saber de aquí de su congregación, ¿cuál es la familia o las familias que tienen más necesidad este año? Queremos ayudarlo. El pastor, pues, ¿quién dice que no cuando alguien te ofrece ayuda? Así que el pastor dijo, pues claro, le dio una lista de las personas. Y estos jóvenes de la iglesia Y fueron allí a visitar a estas personas y le hicieron algo muy lindo, muy bonito. Al final, todas las personas le dijeron, qué bueno, gracias, porque siempre los jóvenes de la iglesia X siempre vienen a visitarnos y a hacer algo. Y los jóvenes de la iglesia Y dijeron, bendiciones, que Dios les bendiga. Así que cuando llegaron a dar sus reportes, cada uno a sus iglesias, los jóvenes de la iglesia Y dieron su reporte, que fueron a la iglesia X, y toda la congregación hizo, ¿cómo? Y al final le dijeron, ¿qué hicieron? Los ancianos, los que estaban allí dijeron, pero le dijeron que ustedes no eran de la iglesia X, ¿verdad? Que ustedes venían de la iglesia Y. Y los jóvenes dijeron, no vimos la razón por la cual, ¿qué diferencia iba a hacer? ¿Por qué les digo esto, mis queridos? Esta semana yo no quisiera que sea una semana más que pase en tu vida. Jesús, quien fue, que habló más del reino de Dios, quien nos enseñó todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, no vino aquí a formar una iglesia, una religión, una denominación. Jesús vino a hablar acerca del reino de Dios. Jesús vino a formar ciudadanos para su reino. Pero muchos de nosotros nos hemos envergado y nos hemos dedicado a ver más y a tener más importancia en lo que significa pertenecer a una organización y no hacer el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer. Yo quiero especificar y decirle lo que estoy diciendo. Yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros tal vez, si nos hubiera tocado hacer esto que los hermanos Y hicieron con las personas de la iglesia X, al final le hubiéramos dicho, no, venimos de la iglesia Y? ¿Verdad que sí? ¿Qué diferencia eso iba a hacer? ¿Iba a cambiar eso lo que le hicieron ellos a las familias? ¿Era importante decirle a ellos de dónde venía esa ayuda? Mis queridos, el reino de Dios llega a los corazones de las personas para transformar a las personas. El reino de Dios llega a la mente de las personas para que nosotros podamos tener la mente de Cristo. Y yo quisiera recordarles algunas cosas que nosotros hablamos cuando yo estaba aquí, para entonces tomarlo como introducción. Hoy iba a decir, qué bueno que me quitaron el reloj, pero me lo pusieron allá atrás. Ok. Mis queridos, ¿por qué Cristo habló acerca del reino? Vino a enseñar acerca de su reino, y todas las parábolas que enseñó fue acerca del reino. Lo primero es que el reino de Dios, recuerden, estoy repasando, el reino de Dios, el reino es un sistema de gobierno, así como existen sistemas de gobierno democrático, sistema de gobiernos socialistas, sistema de gobierno de república constitucional, y muchas veces los cristianos, debido a que hemos nacido, muchos de nosotros, en sistemas de gobierno que no son sistemas de gobierno de reino, cuando estudiamos la palabra de Dios, tenemos la tendencia a no mirar y entender realmente lo que Dios nos tiene allí en su palabra, porque
leemos lo que estamos leyendo con la mentalidad del país o la cultura en que hemos nacido. A veces pensamos que Dios es como un presidente porque es el líder universal. Pero recuerden que un presidente y un rey son las dos figuras más opuestas que existen. A un presidente lo elige el pueblo, a un rey nadie lo elige. Un rey viene por sangre. ¿Estamos claros? Por eso Dios no tiene un sistema de gobierno democrático, ni siquiera socialista. El sistema de gobierno de Dios es un sistema de reino, porque a Él nadie lo eligió como rey. Él es el rey. Y hay muchas características importantes que quiero que ustedes recuerden en cuanto al reino. Lo primero es, un reino tiene un rey señor. Y en un sistema de gobierno de reino, el rey es la figura más importante. Todo se mueve centrado en el rey. Voy a hacer la misma pregunta que yo hice cuando vine la última vez aquí. Quiero que usted piense bien antes de usted levantar la mano. De los que estamos aquí, ¿cuántos de nosotros sinceramente quisiéramos ser ciudadanos de ese reino? Yo soy ciudadano de ese reino. Para ser ciudadano de un reino, lo primero es que el reino no tiene, como tienen los otros sistemas de gobierno, algo que es natural. Por ejemplo, si alguien viene a este país de cualquier otro lugar, ¿puede pedir la ciudadanía venezolana, sí o no? Sí. ¿Le pueden negar la ciudadanía porque la persona le falta un ojo? ¿Ah? ¿Verdad que no? ¿Le pueden negar la ciudadanía porque la persona es muy pequeña? No. ¿Saben ustedes que en un sistema de gobierno de reino sí pueden negársela por esas cosas? Porque la ciudadanía en un reino no es un derecho inalienable que tienen las personas. La ciudadanía en un reino es un privilegio que el rey otorga. Y él lo otorga a quien él quiera, como él quiera y cuando él quiera. Nosotros vamos a estudiar esta semana una de las profecías más sabrosas que tiene la Biblia. Está en el libro de Daniel, capítulo 2. Y vamos a estudiar allí lo que significa realmente cuando el rey decide seleccionar a los ciudadanos para su reino. No se lo pierda eso. Eso va a estar sabroso esta semana. Y ustedes van a entender por qué hay muchos términos teológicos que se pueden entender más fácil a la luz del reino de Dios. Ahora escúchenme, queridos. Como la ciudadanía en un reino no es un derecho, sino un privilegio, tiene que salir de la persona el anhelo de ser ciudadano de ese reino. La persona tiene que querer ser ciudadano del reino. Y lo más importante en la vida de esa persona debe ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted quiere ser ciudadano del reino de Dios, Dios debe ocupar el primer lugar en tu vida. Por eso ahí está. El rey es el soberano del reino. En este punto quiero recordarles que cuando Dios creó esta tierra, Dios la creó como un reino. Dios la creó como un reino. Dios creó a Adán y Eva como reyes en esta tierra. Dice el salmista David que Dios coronó a Adán y Eva, los coronó de gloria y de honra. Y yo pregunto, ¿a quiénes son las únicas personas que coronan? ¿Ustedes han visto un presidente coronándolo? No. ¿A quiénes son los únicos que coronan? Los reyes. Pueden decirle, mis queridos, que cuando Dios creó esta tierra, Dios la creó como un reino. Dios creó a los seres humanos como reyes, para que ellos reinaran aquí, en esta tierra. Por eso es que el ser humano nunca va a vivir en el cielo. Yo sé que ustedes han escuchado que la religión tiene por ahí, dice por ahí que nos vamos a ir al cielo. Pero el reino de Dios no enseña eso. El reino de Dios enseña que vamos a ir al cielo por un periodo corto de tiempo, 1000 años. Y luego no nos vamos a quedar allá.
Volvemos ¿a dónde? A la tierra nueva. Porque Dios, cuando crea un reino, cuando establece un sistema de gobierno, lo hace para siempre. Eso es una característica de los reinos. El reino se expande, el reino crece, pero es para siempre. ¿Hubo un problema aquí? Sí, hubo un problema. Y ese problema vino, ¿por qué? Porque allá en las oficinas centrales del reino, en el cielo, hubo uno que quiso ser como el rey. Ahora escuchen bien lo que les voy a decir, porque hay tantos detalles en esto que nosotros no pudimos cubrir todos los detalles la primera vez que yo vine. ¿Ustedes recuerdan cuando yo le hablé un poquito acerca de ese ser se llamaba Luzbel o Lucifer, que fue creado allá en el cielo? El único ser que se menciona en la Biblia que fue creado con una ropa que tenía 10 piedras preciosas. Y no solamente tenía 10 piedras preciosas, sino que fue creado con instrumentos musicales. Y hablamos un poquito de la música. Cuando yo me fui, me dijeron que vino un pastor y le habló sabroso de la música. Eso está bueno. Le habló un poquito de la música barroca. ¿Ya tienen ustedes música barroca? Como que ese sí fue pobre. Yo traje bastante música barroca para que le interese grabarla y dejársela, porque la música barroca tiene... Bueno, si me voy por ahí me voy del tema, vamos a volver aquí. Escuchen, ese ser que fue creado con 10 piedras preciosas, con instrumentos musicales, la palabra de Dios no dice que él quiso ser rey, no. La palabra de Dios dice que él quiso ser semejante al Altísimo. Ahora escúcheme bien, porque esto es una cosa tremenda, sabrosa. Los detalles, estudiar la Biblia conceptualmente es muy importante. Ser semejante al Altísimo es algo que la palabra de Dios nos enseña a través de toda la línea escritural escatológica. Ese ser Luzbel, que ahora lo conocemos como Satanás, él está en contra de Dios. Pero Dios son 3 personas. Es un solo Dios en 3 personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ver si esta semana nos da un poquito de tiempo, una noche de esta, y podamos estudiar un poco acerca de lo que es el reino y la deidad. Porque una de las cosas que Satanás ha logrado es confundir dentro del cristianismo que se perciba la naturaleza real de Dios. Y hay tantas enseñanzas extrañas acerca de cómo es Dios y cómo es que un Dios siendo uno son 3, pero si son 3 solamente es uno. Y han salido teorías bien extrañas. Pero mi querido, allí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, cuando Dios creó este reino y creó a los reyes de la tierra, Dios le dio a ellos la capacidad más grande y más poderosa que un ser pueda tener. Y esta capacidad se llama la capacidad de tomar decisiones, el poder de las decisiones. Hay algo que tú tienes y que yo tengo, que ni aun Dios, con todo el poder que tiene, puede pasar por encima a eso. Se llama nuestro poder de decidir. Dios no puede obligarte, Dios no puede pasar por encima a una decisión que tú o yo tenemos que tomar. ¿Por qué? No porque Él no tiene el poder, sino porque Él así lo decidió desde el principio. Y como Él es fiel a su palabra, Dios cumple lo que dice. Y Dios dijo que nos iba a entregar el señorío. ¿Recuerdan esa palabra hermosa que se encuentra en Génesis 1:26? Es la primera vez en toda la Biblia donde aparece esta palabra, señorío. Y dentro del ámbito cristiano
se enseña mucho acerca de que a nadie podemos llamar Señor, sino solamente a ¿quién? A Dios. Sin embargo, en el contexto del reino, la primera persona, el primer ser que usó esta palabra, Señor, fue Dios. Y no la usó hacia Él, sino la usó hacia los seres humanos. Ustedes tendrán señorío. Yo sé que estoy hablando alguna cosa que ya hemos hablado en el pasado, pero necesito que ustedes entiendan esto al repasarlo para entrar a la temática de las enseñanzas del reino y que este concepto quede grabado allí en sus mentes para comprender todo lo que vamos a estudiar esta semana. Ese señorío que Dios le dio al hombre en el cielo, este ser Luzbel quiso ser semejante al Altísimo. Y mis queridos, escuchen bien lo que les voy a decir. Solamente hay un ser en el universo que se hizo como nosotros, y aunque es como nosotros, sigue siendo semejante al Altísimo. No, pero ustedes no se emocionan, no lo han visto. Escuchen lo que estoy diciendo. Solamente hay un ser en el universo que aunque se hizo hombre, aunque sigue siendo hombre, sigue siendo semejante al Altísimo. Y esto ha confundido a mucha gente dentro del cristianismo. Porque dicen, pero ¿cómo es que siendo hombre también puede ser Dios? ¿Saben de quién estoy hablando, verdad? Cristo Jesús. Y ahora escuchen bien, el problema de Satanás no es tanto con el Padre. El problema de Satanás no es tanto con el Espíritu Santo. El problema de él es con el Hijo, con Cristo. ¿Por qué? Venga mañana en la noche, que le voy a decir por qué. Porque él está lleno de odio hacia Cristo. Él no pasa al Padre ni al Espíritu Santo, pero son más pasables para él. Pero cuando él ve a Cristo, mire, se pone que se pone, no puedo decir, no quiero decir una palabra mal porque tengo que aprender, repasar bien la palabra venezolana y más la maracucha para no caer en lo que yo dije el año pasado. Pero mi querido, ese Satanás está, mire, encendido contra Cristo, porque Cristo es el único ser que, aunque es hombre, es semejante al Altísimo. Por eso es, miren, cuando entremos a estudiar la profecía de Daniel 2 y hablemos acerca de Miguel, que muchas iglesias no adventistas que enseñan que Miguel no es Cristo, porque Miguel es un ser que es príncipe de los seres que están en el cielo. Ahora, el nombre Miguel sí es una pregunta que se hace. ¿Quién es semejante a Dios? Si usted entiende el concepto de reino, ya se sabe quién es Miguel. Porque el único semejante a Dios, porque es hombre, escúchenme bien mis queridos, la naturaleza humana de Cristo siempre estará con Él, siempre. Él se hizo como nosotros, porque fue la única forma de rescatar la humanidad. Y cuando yo pienso en esto, yo alabo al Señor, porque Dios le dio el señorío, la soberanía a los seres humanos en esta tierra. En otra palabra, Dios le dijo, yo sigo siendo el rey, pero en la tierra les doy la potestad para que ustedes decidan las cosas que se van a hacer aquí. Si ustedes quieren mi intervención, solamente pídanlo, pero está en su poder pedirlo. ¿Estoy siendo claro en lo que estoy hablando? Y el hombre toma decisiones. El hombre puede decidir buscar a Dios, o el hombre puede decidir no buscar al Señor.
Dios respeta lo que tú decidas. Eso es lo más grande del universo, mi querido. Dios no te va a obligar a ti a hacer algo, aunque te convenga. La decisión está en tus manos. Ahora escúcheme bien. El hombre tomó una decisión que no fue la decisión que Dios quería que tomara. Vino todos los problemas. Dios, con todo el poder que tiene, Dios puede resolver las cosas así. Pero en esta tierra Él no puede. Porque Él le dio la potestad a ¿quiénes? A los seres humanos. Sin embargo, como el hombre tomó esa decisión y el hombre seguía cayendo en tomar malas decisiones, y Dios allí no podía resolver ese problema como Dios, no podía, porque Él le había dado esa potestad a los seres humanos. Lo único que Él podía hacer era hacerse como uno de ellos, para que en esa condición tomar la decisión de buscarlo a Él. Dios se hizo hombre, vino como hombre, por eso se le llamó a Cristo el segundo Adán. Tenía que venir en condición del primer Adán. Como Dios había creado el primer hombre que le dio señorío, así Cristo vino. Y como el segundo Adán, venció. Durante mucho tiempo, bueno, casi 4.000 años, Satanás fue el príncipe de este mundo. Él fue el representante de la raza humana. Por eso ustedes notan que en el Antiguo Testamento hay casos donde Dios manda a su pueblo a entrar a aldeas, a entrar a pueblos y matar aún a los niños que están allí. Y hay gente que dice, yo no entiendo esto, ¿cómo es que en la Biblia un Dios manda esto? Oh, mis queridos, es que durante ese tiempo Dios no tenía el control directo, indirectamente sí, pero directo, no, lo tenía un representante suprahumano, Satanás. Y Satanás estaba controlando las mentes de la humanidad. Hasta que vino Cristo Jesús. Y Cristo vino en condición de hombre, como hombre. Y cuando Satanás vio, miren qué tremendo es esto, hermanos. Busquen en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, las veces que Satanás se presenta a seres humanos aquí en la tierra. Búsquenlo. Ustedes van a encontrar más de 270 ocasiones que Satanás se presenta a seres humanos. Y ninguna de ellas, Satanás se presenta como Él es. Ninguna de ellas. Siempre se presenta detrás de un rey, o detrás de un animal, o detrás de un gobierno, detrás de algo. Nunca como Él es. Hay una sola excepción, cuando Él se presenta ante un hombre como Él es. Cuando se presentó frente a Cristo, cuando lo fue a tentar. Pero no porque Cristo era mejor hombre que los seres humanos, no, mi querido. Si Él no hubiera llevado ventaja, dice la Biblia, dejemos esto entonces. Tenía que venir en la misma condición de hombre, ser tentado en todo y vencer como ser humano. Y mis queridos, pero Satanás no podía presentarse de otra forma frente a Cristo. Y allí intentó tentarlo 3 veces. El número 3. Vamos a estudiar muchas cosas esta semana del número 3 y del número 7, sabroso. Y mis queridos, cuando ustedes notan las tentaciones, ese es otro tema que podríamos hablar en las tentaciones. Cada tentación tiene un significado espiritual profundo. Por la tentación que colmó el objetivo y el propósito de Satanás fue cuando Satanás lo llevó a un monte alto y le enseñó todos los reinos de la tierra a Cristo. Y después de enseñarle todos los reinos de la tierra, le dijo, ves, todo esto a mí se me ha dado.
Pero ¿y quién se lo dio a él? Porque ¿a quién se le dio la tierra en el principio? A los seres humanos. Los únicos que podían darle esto a Satanás, ¿quiénes eran? Los seres humanos. ¿Ves todo esto? A mí se me ha entregado. ¿Tú lo quieres para atrás? Lo único que tiene que hacer es adorarme. Mis queridos, ¿saben ustedes que en todos los sistemas de gobierno que existen en la tierra, solamente hay un sistema de gobierno que hay que adorar? ¿En una democracia usted adora al presidente? No. ¿En un socialismo? No. En un reino usted adora al rey. Es un requisito de la ciudadanía, cuando usted le dan la ciudadanía de un reino, que usted adore al rey. Es el único sistema de gobierno. Por eso Dios nunca estuvo de acuerdo que su pueblo tuviera rey. Nunca. Él siempre quiso que su pueblo lo viera a Él y lo tuviera a Él como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, mis queridos, bueno, yo voy a tener que seguir rápido aquí para poder cubrir lo que quiero, porque no hemos ni salido de la primera, el rey, y tenemos que entrar a las otras 9 de repaso nada más, y no hemos empezado el tema todavía. Pero ustedes no tienen hambre, ¿verdad que no? No. Y me dijeron que yo vengo con la hora de Florida. Ahora mismo allá son las 11:30. Así que yo voy a terminar a las 12:30. ¿Está bien? Amén. Hora de Florida. Ok. Escuchen bien, mis queridos. Escúcheme bien. Cristo Jesús, y no me gusta llamarle la segunda persona de la deidad, porque esto trae en las mentes como que hay un formato de renglones dentro de ello, como que uno es el primero, otro es el segundo y otro es el tercero. No. Dios no tiene allí renglones. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están al mismo nivel. ¿Estamos claros en eso, hermanos? Ahora escúchenme bien. Por eso la pregunta, ¿ustedes quieren ser ciudadanos del reino? Para ser ciudadanos del reino, lo primero en tu vida tiene que ser Dios. Lo primero en tu vida tiene que ser Dios. Aquel que es semejante al Altísimo vino y es el representante de la raza humana. Lo segundo que un reino necesita para ser un reino es un territorio. Ahora escúchenme bien, mis queridos. El territorio es algo interesante en los sistemas de gobierno de reino, porque puede que existan reyes, puede ser que existan ciudadanos, puede ser que exista la constitución, todas las características de un reino. Y si no hay territorio, el reino no es reconocido. Es lo que está pasando con los palestinos, que hay siempre una lucha entre israelitas y palestinos. ¿Por qué? Porque la lucha es por territorio. Palestina es un sistema de gobierno de reino, tiene un rey, pero no tienen territorio. Y hasta que no tengan territorio, no son reconocidos como reinos. Y por eso están luchando por conquistar territorio. Ahora, dentro del reino de Dios, ¿cuál es el territorio de soberanía que tiene el rey? Dios creó esta tierra, mis queridos, como el territorio para los seres humanos. El territorio. Si ustedes entienden esto, si los hermanos cristianos realmente entendieran esto, no enseñaran que cuando una persona muere, se va para el cielo. Escúcheme bien lo que estoy diciendo, yo sé que son cositas. Porque si se fuera para el cielo a vivir, es injusto. Yo no sé si usted piensa como yo, pero yo creo que el cielo es algo sabroso, ¿sí o no? Algo maravilloso. Dice que son cosas que ojos no han visto, ni ojos, ni oídos han escuchado, ni siquiera han subido al pensamiento humano. Y si yo me muero y voy para el cielo, yo no quisiera que me saquen de allí.
y que al final, después que los redimidos los lleven al cielo por 1000 años, que me tengan que decir, vamos para la tierra que vamos a vivir. Eso es injusto. Que después de yo estar allá, vengan y me bajen para acá. Entender esto es vital dentro del reino de Dios. El territorio es el lugar de soberanía que el rey tiene, donde los ciudadanos viven. El territorio real en el cielo, y esto es tan profundo y tan sabroso, mis queridos, que cuando llegue la hora final de entregar el reino, escúcheme bien, cuando el último enemigo sea destruido, la muerte, y el reino sea entregado, Cristo, que es hombre, pero también es Dios, tiene que tomar una decisión, porque Cristo como hombre no puede vivir en el cielo, como hombre, vivir en el cielo y a la vez ser rey, no. Como Dios sí, pero no en el cielo. ¿Por qué? Porque por eso mismo se sacó a Luzbel de allí, porque él quería ser semejante al Altísimo, tener las características del rey, pero en un sistema de gobierno de reino solamente puede haber un rey con una misma naturaleza. Y en el cielo está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tienen la misma naturaleza, pero es un rey. Aquí en la tierra hay muchos reyes. Mírenlo aquí donde estamos todos nosotros. Reyes y reinas. Pero todos somos de la misma naturaleza. Ahora, cuando Cristo venga y entregue el reino al Padre, Él tiene que tomar una decisión: o se queda viviendo en el cielo como rey, como Dios, o si decide seguir siendo representante de toda la tierra como hombre, tiene que venir a vivir aquí con nosotros. ¿Y dónde va a vivir Él? Dice el libro de Apocalipsis. Alabado sea el Señor. Dice que la nueva Jerusalén descenderá del cielo, mis queridos. Y dice, y reinaremos con Él para siempre. Aleluya. Reinaremos con Él para siempre. Así que este es nuestro territorio. ¿Sí? Vamos a poder ir al cielo de vacaciones, a visitar a otros mundos inclusive. No se lo pierda. No lo pierda eso. Esos tours que van a ver para mundos en otras galaxias, en otros planetas que ni siquiera el ser humano conoce, son aquellos que sean de Cristo, que cuando Él venga podamos irnos con Él. Ahora, mis queridos, yo mañana en la noche les voy a dar otro repasito para entrar donde quiero entrar con ustedes. El sistema de gobierno del reino, entonces, es un sistema de gobierno que para ser ciudadanos de ese reino tenemos que entender cómo vivir como ciudadanos de un reino. Esto no es meramente ser miembro de una iglesia. Hay muchos miembros de iglesia que están fritos. Déjenme explicar lo que yo digo cuando digo están fritos. No es que están fritos como es. No. Hay muchos que están y no son. Y hay muchos que son, pero no están en la iglesia. Porque la membresía de una iglesia no te da el pasaporte a la ciudadanía celestial. Por eso ninguna iglesia tiene la facultad o la potestad de salvar personas. Esto no depende de la membresía de una organización. Ahora, la iglesia desempeña una función importante dentro del sistema de gobierno del reino. ¿Y cuál es la función de la iglesia dentro del sistema de gobierno del reino? Bueno, Jesús mismo, para que el orden dentro de los ciudadanos se mantenga aquí, Jesús dijo, yo voy a establecer, yo voy a fundar mi iglesia sobre mí mismo.
Escúcheme bien. Jesús hablando con Pedro, y es un versículo muy mal entendido por algunos hermanos cristianos que tenemos de otras denominaciones. Pedro le acababa de decir a Cristo algo que el Espíritu de Dios se lo había revelado. Jesús estaba haciendo la pregunta: ¿qué dice la gente que yo soy? ¿Quién soy? Y algunos decían, bueno, unos decían que tú eres Elías, otros que tú eres un profeta grande. Y Jesús dijo, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que yo soy? Y Pedro, como era, miren, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro dijo esto, los otros discípulos como que se quedaron, wow, porque Pedro era tosco, un pescador que no había estudiado. Y de él salió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús mismo le dijo, Pedro, bienaventurado eres, porque eso que has dicho no vino de ti, te lo reveló el Espíritu Santo. Pedro tenía una cosa un poquito mala, y era que Pedro se creía que era lo más grande. Y cuando Pedro escuchó esto, lo reveló el Espíritu Santo. Y Jesús, viendo eso, Jesús le dijo, después de decirle, Pedro, te lo reveló el Espíritu Santo, que Pedro vio, porque en la Biblia no están todos los detalles allí, pero ¿por qué lo sabemos? Por lo que Jesús le dijo después. Pedro, ¿qué pasó? Recuérdate que tú eres Pedro. Escúcheme bien. Jesús le dijo, recuérdate que tú eres Pedro. Y Pedro empezó a bajarse. Sí. Y sobre esta roca, tú no eres una roca, tú eres una piedrita, tú eres Petros. Pero sobre esta roca es que yo voy a edificar mi iglesia. Pedro se bajó. Pedro entendió. Yo no sé por qué muchos cristianos no han entendido todavía y creen que la iglesia está fundada sobre un hombre, sobre Pedro, cuando la iglesia está fundada sobre Cristo. ¿Qué significa esto, mis queridos? Esto es profundo, porque la iglesia no depende de los individuos. Sí, hay una parte cristocéntrica, evangélica, evangelística, que la Biblia tiene para enseñar el significado de la iglesia, que es miembros que son parte de un cuerpo. Pero en las profecías, en el reino y en la escatología bíblica, la iglesia no son los miembros, no. Si la iglesia está fundada sobre Cristo, y Cristo es Dios, y Dios es eterno, y Dios es la verdad, y Dios es santo, y Dios es puro, entonces su iglesia, como dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 12, su iglesia está vestida de blanco. En otras palabras, su iglesia es pura como Él, su iglesia es verídica como Él. Y mis queridos, ninguno de nosotros somos puros. Ninguno de nosotros somos personas que no fallamos. Así que la iglesia no se está refiriendo a nosotros, se está refiriendo a la verdad que enseñamos. La iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Esa verdad es donde la iglesia del Dios vivo está basada. Ahora escúchenme esto, mis queridos, que con esto estoy para entrar al tema y dejarlo ahí para seguir mañana. ¿Recuerdan cuando hablamos de las 5 verdades fundamentales? En la Biblia se mencionan lo que son las 5 verdades fundamentales. Cualquier iglesia que usted visite, en esa iglesia Dios tiene sinceros. Cualquier iglesia que usted visite,
en esa iglesia, el diablo también tiene sinceros. ¿Están entendiendo? O sea, sincero de aquel y sincero del otro. En toda la iglesia que usted va, usted no puede fijarse en las personas para decidir, hoy yo voy a ir aquí. Lamentablemente, somos seres humanos sociables y lamentablemente la forma en que nos tratan va a depender mucho, va a influenciar mucho donde nos vamos a quedar para adorar. Sí, pero mis queridos, la salvación debe ser más grande que como me tratan a mí. La salvación tiene que estar por encima de eso, porque se está jugando con el futuro de mi vida espiritual. Por eso, en cuestión de decidir a quién usted va a seguir, usted no puede seguir organizaciones, usted no puede seguir religiones, usted no puede seguir aún líderes religiosos. Usted tiene que su vista estar puesta en el único nombre bajo el cielo que podemos ser salvos, que es Cristo Jesús. Ese es el único. No podemos ser salvos en ninguna otra cosa. Nada nos va a salvar, solamente nuestra relación con Cristo Jesús. Y por eso, mis queridos, la verdad que Cristo enseñó, la verdad presentada en su palabra, tu palabra es la verdad. Enséñanos, oh Dios, porque tu palabra es verdad. Esas 5 verdades fundamentales son Dios Padre. El Padre es verdad. El Hijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El Espíritu Santo es la verdad, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Y uno de ellos es el Espíritu Santo, que es la verdad. Cuarta, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Y quinta, mis queridos, tu ley es la verdad. Una de las características del reino de Dios, del sistema de gobierno del reino, es que todos los sistemas de gobierno, incluyendo el sistema de gobierno del reino, tiene leyes. Tiene leyes. Y mi querido, esto no es algo de la iglesia adventista. Esto de la ley de Dios no es algo que porque somos adventistas. No, mis queridos. Pero el diablo se la ha sabido bastante. Porque a pesar de que la ley de Dios está vigente, a pesar de que los 10 mandamientos son todos la verdad, mucha gente que guarda los mandamientos ha puesto su confianza en la salvación allí en los mandamientos. Y hay personas que se han atrevido a enseñar que si no guardan los mandamientos están fritos, que es un requisito para la salvación. Y mis queridos, no le añadamos más a la salvación, que todo viene por el sacrificio expiatorio de Cristo. Todo viene por el sacrificio expiatorio ¿de quién? De Cristo. Ahora escúcheme bien. Nosotros vamos a cubrir, comenzando desde mañana a las 7. ¿Por qué a las 7? Escuche bien, usted no tiene que venir a las 7, pero durante toda esta semana yo voy a estar poniendo en lo que llega la hora de comenzar, 7:30 o 7:45, algo así, unas películas que van a hablarle a ustedes de las maravillas de la creación de Dios en la naturaleza y cómo podemos encontrar. Hoy día ya no es necesario la Biblia para demostrar la existencia de Dios. Se puede usar el segundo libro de la deidad, que es la naturaleza. Y a las 7 vamos a estar poniendo una película para que usted vaya viendo esto tremendo. Y cuando comience el tema, podamos tener claro, más claro lo que quiero decirles. Nosotros vamos a cubrir las 6 doctrinas fundamentales del cristianismo. Esto no tiene nada que ver con enseñanzas de la iglesia adventista. Las 6 doctrinas fundamentales son la doctrina de Dios. Le hago una pregunta. Una doctrina, el problema es que nos han usado esta palabra indistintamente. Una doctrina es un principio. Un principio es algo que no cambia,
que es inmutable, que no varía. Bueno, principios divinos se enseñan en todas las iglesias cristianas. Las doctrinas no se discuten ni siquiera aún con personas que son de diferente denominación. Por ejemplo, la doctrina de Dios, que es la primera doctrina de las 6. Usted va a un salón del reino de los testigos de Jehová y usted busca a uno y dice, oye, ¿tú crees en Dios? Sí, gracias, ok. Va a una iglesia presbiteriana, ¿tú crees en Dios? Sí, ok, gracias. Va a una iglesia adventista y busca, ¿tú crees en Dios? Sí, ok. Ese principio dentro del cristianismo no cambia. No importa qué iglesia cristiana usted vaya, en cualquier iglesia cristiana creen en Dios. Eso es un principio del cristianismo. ¿Estamos claros? Por eso las 6 doctrinas, Dios, el hombre, la salvación, la iglesia, la vida cristiana y los eventos del fin, no se discute con nadie. Todas las iglesias enseñan esto. Ahora, usted va a un salón del reino de los testigos de Jehová y usted dice, ¿y para ti quién es Dios? Oh, entonces usted va a encontrar que hay creencias diferentes. Si usted va a una iglesia adventista, va a ver dentro de la doctrina de Dios, usted va a encontrar 5 creencias fundamentales acerca de este principio que es Dios. Usted va a una iglesia pentecostal y va a encontrar creencias diferentes en cuanto a Dios. Lo que varían son las creencias. ¿Estamos claros? Ahora, esta semana, ¿qué vamos a hacer esta semana? Esta semana vamos a tratar de cubrir, es imposible, pero vamos a tratar de cubrir las 6 doctrinas fundamentales. Y vamos a estudiar, prepárense, no vengan aquí, cuando ustedes van a la playa, ustedes llevan todo para ir, pero hay gente como que en la playa se queda en la arenita allí, mojándose los pies nada más. Y para ellos eso está bien, allí mojándose los pies, cogiendo sol, allí. No. Traigan traje de buzo, traigan equipo porque vamos a bucear. Nos vamos a meter profundo en las aguas de las Escrituras. Y vamos a, cada noche, implorar la presencia del Espíritu. Mi querido, estudiar la Biblia es lo más sabroso que hay. Estudiarla. Y vamos a cubrir vamos a tratar de cubrir todas las creencias de nuestra iglesia con las doctrinas fundamentales. Hoy, y con esto casi voy a terminar, yo quiero cubrir con ustedes, comenzar por la última, que es la doctrina de los eventos finales. Y en esa doctrina hablar un poquito acerca de lo que es más controversial en nuestra iglesia. Yo sé que mucha gente dice, oye, es que a mí me gusta hablar de lo que es controversial. ¿Por qué? Porque si usted no habla de esta cosa, la gente se va a quedar siempre en controversia. Y mi querido, si estamos aquí, usted tiene que estar claro en lo que usted cree. No solamente claro en lo que usted cree, sino en quién usted ha creído, que es lo más importante. Nada de esto nos salva, pero nos ayuda a entender la salvación. ¿Cuál es la doctrina, las creencias que más problema da dentro de la iglesia adventista? Es la creencia número 24 de nuestra iglesia, es el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Ahora escúcheme bien, allí está lo que la iglesia adventista cree y enseña. Les voy a decir algo que se lo repetí cuando vine la primera vez y se lo voy a decir otra vez ahora antes de continuar con esta serie de estudios que vamos a tener durante toda esta semana. A los amigos que nos están viendo por internet, escúcheme bien. Cuando usted va a una iglesia cristiana, no importa la denominación, debería, aunque no se ve, pero debería, la persona que está aquí al frente hablando, debería limitarse a hablar de lo que esa iglesia enseña en cuanto a creencias y doctrinas.
nunca la persona debería enseñar desde aquí, desde el púlpito, una opinión personal. Porque si nos vamos a eso, cada ser, cada persona tiene su propia opinión personal. Y se crearía un caos en la iglesia si se enseñaran opiniones personales. Lo que vamos a estudiar esta semana no es lo que un servidor opina de lo que la Biblia enseña o dice, no. Siempre voy a comenzar con lo que la Iglesia Adventista del Séptimo Día enseña oficialmente en cuanto a esto. Y luego vamos a entrarnos, porque es como cuando usted le dan un cuaderno así, y usted nada más ve el frente, pero hay como miles de páginas adentro. Vamos a empezar a abrirla y a entrarnos a estudiar profundamente. ¿Estoy siendo claro? Ahora escúcheme bien, esto es lo que la iglesia enseña. Yo mañana se lo voy a repetir en cuanto al ministerio del santuario. Este tema, escúcheme bien, este tema casi divide, destruye la iglesia adventista en el año 1888. Casi la destruye. En el año 1980, un pastor, Desmond Ford, casi destruye más de 300 pastores. Este tema que vamos a estudiar. En el año 1888, la iglesia adventista tuvo lo que se llamó la apostasía alfa. En ese tiempo, la iglesia adventista tenía aproximadamente unos 500 y pico de pastores a nivel mundial. Y en esa fecha se salieron más de 250 pastores de la iglesia adventista. Fue una apostasía que casi destruyó la iglesia. Pero mis queridos, lo que Dios comienza, lo termina. En el año 1980, un pastor de Montfort, conocido por algunos, empezó a atacar la iglesia por allí. Se llevó ante la conferencia general, se le dio oportunidad para que hablara. No pudo rebatir sus ideas y opiniones. Muchos lo siguieron porque hay personas que son brillantes, pero cuando se desvían del canal, de la línea que Cristo ha enseñado, Satanás se lo lleva. Este es uno de los temas que más la iglesia es atacada. Casi todas las personas que no son adventistas atacan la iglesia por este punto. Ahora, ¿por qué? Le voy a decir por qué y con esto vamos a dejarlo para venir mañana. Escúcheme bien. ¿Por qué es un tema tan debatido en la iglesia adventista? Primero, porque solamente la iglesia adventista enseña esto así como lo vamos a enseñar. Ninguna iglesia cristiana, y eso está en la Biblia, escúcheme bien, está en la Biblia, pero ninguna iglesia cristiana enseña este tema como está en la Biblia, solamente la iglesia adventista. Ya esto es motivo de debate dentro del cristianismo. Segundo, para poder entender y comprender, tenemos que aceptar las enseñanzas del Antiguo Testamento, las escrituras hebreas. El 70% del cristianismo, y cuando hablo de cristianismo estoy hablando de iglesias católicas, iglesias protestantes. Todos somos cristianos, somos de la misma religión. Dentro del cristianismo, el 70% no acepta las enseñanzas del Antiguo Testamento. Le llaman, eso es el antiguo pacto. Lo que cuenta ahora es el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Y vamos a ver qué equivocados están. Porque la palabra de Dios es una sola. Aunque se escribió a través de 1400 años, aunque se le llame antiguo y nuevo, esos fueron hombres que le pusieron esos nombres, antiguo y nuevo. Pero realmente se le llama las escrituras, punto. La Biblia dice, escudriñad las escrituras. O alguna versión dice por ahí, escudriñad el Nuevo Testamento.
Yo no lo he encontrado eso. Escudriñar las Escrituras. Y cuando Cristo dio el estudio bíblico que dio, dice que comenzó con las Escrituras y comenzó, dice, desde Moisés. ¿Saben quién fue el que escribió el libro de Génesis? Moisés. O sea, Jesús comenzó desde Génesis, desde el Antiguo Testamento. Y lo más grande es que tomó esas Escrituras, porque todavía el Nuevo no estaba escrito, y les enseñaba lo que esas Escrituras hablaban acerca de Cristo. Mi querido, ¿sabe que el Antiguo Testamento, como se llama por ahí, habla más de Cristo que el Nuevo? Venga mañana. Por eso es un tema tan sabroso y debatido, porque tenemos que usar toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, en los símbolos y el cumplimiento. Pero hay otro detalle más. Muchos adventistas tienen que recurrir a los libros del Espíritu de Profecía para poder explicar este tema. Gravísimo error. No es que no se deba hacer esto. Para su crecimiento espiritual, sabroso, yo lo hago. Crezco tremendo. Pero para enseñar la verdad, solamente la Biblia. Porque hay personas que no son de la iglesia. Ellos no entienden lo que es el don de profecía. Y el don de profecía fue dada para los creyentes, no los incrédulos. Y todo lo que usted cree, debe creerlo. Y debe tener la capacidad de enseñarlo con la palabra de Dios solamente. El Espíritu de Profecía es una bendición que se nos ha dado a nosotros. ¿Estamos claros? Y finalmente, esta enseñanza concentra como el reino de Dios todo el evangelio de Cristo. Allí está todo el evangelio concentrado. Y ya se había escrito que la iglesia adventista iba a ser atacada fuertemente por esta temática. Ahora, lo voy a dejar con este versículo para que continuemos mañana. ¿Cuál ha sido, escúcheme bien, el tema central de debate en cuanto al ministerio de Cristo en el santuario celestial? El santuario tenía 3 departamentos: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio habían unos muebles. El primer mueble con que usted se encontraba en el atrio era el altar de sacrificio. En otros libros de la Biblia, el orden en que están los muebles a veces varía, pero eso no importa. Pero siempre, aunque varía, el primer mueble era el altar de sacrificio. El último mueble, que estaba en el lugar santísimo, era el arca del pacto. Ahora escúcheme bien lo que le voy a decir. Ese lugar santísimo era tratado, así como su palabra lo dice, un lugar santísimo, más que el lugar santo, el segundo departamento del atrio, del santuario. El sacerdote oficiaba diariamente en el atrio y el lugar santo, pero solamente una vez al año entraba en el lugar santísimo. En el cielo hay un santuario, ¿sabían eso? Desmond Ford, Harvey Kellogg, todos los pastores adventistas que han salido de la iglesia, que han atacado a la iglesia, han enseñado esto. ¿Cómo es posible que si en el cielo todo es santísimo, porque está Dios, sí o no? ¿Cómo es posible entonces que haya un lugar en el cielo donde hay un sitio que es santo y otro que es más santo, es santísimo? ¿Lo están viendo? Los pobrecitos no entendían. No vengan mañana. Vengan mañana. Para explicarle a ustedes porque estaban equivocados. Ahora lo que les voy a dejar a ustedes en su mente es lo que dice la Biblia. Tenemos que tener claro que en el cielo hay un santuario. ¿Y dónde dice eso la palabra de Dios? Segunda de Crónicas 30, 27 dice, escuche,
Después se levantaron los sacerdotes y los levitas, bendijeron al pueblo. Su voz fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario. ¿Y de qué santuario se está hablando aquí? Del cielo. Así que los levitas que estaban allí, los sacerdotes, oraron, y al orar, esa oración llegó allá, al santuario que está en el cielo. Éxodo 26:30 dice: erigirás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Escuchen, hermanos, hay personas, aún en la iglesia adventista, que creen que el santuario que está en el cielo es exactamente igual como al modelo que se le presentó a Moisés aquí en la tierra. No, mi querido, las cosas del cielo son mayores, más grandes que las cosas de la tierra. ¿En qué sentido? El santuario que está en el cielo, hablando en cuanto al departamento del lugar santísimo y lugar santo, se refiere no en cuanto a la forma literal, sino en cuanto a la función que desempeña este departamento. ¿A la qué? Función. Cada departamento tiene una función, y lo más bonito de esto es que esas funciones tienen que ver con nuestra salvación. Termino con esto. Escúcheme bien. Cuando una persona viene y quiere entregarse al Señor, quiere buscar de Dios, escúcheme bien, cuando alguien viene y quiere buscar de Dios, el santuario es un modelo de la salvación. Con lo primero que tiene que encontrarse es con el mueble del altar de sacrificio. En otra palabra, la persona que quiere servir a Dios como ciudadano del reino, con lo primero que tiene que hacer es aceptar a Cristo como el Cordero, el sacrificio vivo, el sustituto, aquel que te salva y te limpia de tus pecados. Lo primero. Pero hay personas que no han entendido esto, y en vez de entrarlo al santuario, que es el modelo de la salvación, vienen y lo toman de la mano porque el santuario solamente tenía una entrada por el atrio, luego era cerrado. Pero hay personas que toman a aquellos que quieren buscar al Señor y lo llevan por atrás. Pero como no hay puerta, tienen que abrirle una puerta con un cuchillo. Y al abrir la puerta con un cuchillo, se encuentran con ese mueble que está en el lugar santísimo. ¿Cuál es? El arca del pacto. Y allí había algo dentro: los 10 mandamientos. Y cuando una persona viene a la iglesia, lo primero que alguien dice: tiene que guardar la ley de Dios, tiene que guardar el sábado, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello. Lo están mandando allá atrás del santuario, cuando es lo último que está atrás. Usted puede ser guardador de la ley de Dios, del sábado, dar todo lo que usted quiera, pero si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted está frito. Yo quiero en esta hora orar con aquellas personas de la iglesia, fuera de la iglesia, que nos visitan, no importa de dónde tú vienes. Tú quieres entrar al santuario por la puerta principal y encontrarte con Cristo Jesús. Tú quieres que Él te limpie, te llene de su poder y que su presencia esté en tu vida y tú puedas vivir como ciudadano del reino. Y déjame decirte algo, al final no eres tú que va a guardar la ley, Dios te la va a escribir Él mismo en tus corazones. Es una cosa sabrosa. Pero mi pregunta es: ¿quieres tú entrar por esa puerta que es Cristo Jesús? ¿Me permite orar contigo en esta hora para terminar poniéndote de pie? Para que oremos, para que seamos instrumentos, ciudadanos del reino y podamos entrar por la puerta que es Cristo.
Alabado sea el Señor. Vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Rey que estás en el cielo, una vez más, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres, oh Dios, nuestro Rey, Señor. Estamos de pie para pedirte, oh Padre, que tú puedas limpiarnos de toda maldad. Reconocemos que solamente tú, oh Dios, nos das salvación. Bendice esta iglesia grandemente. Bendice cada hermano, amigo que nos acompaña, que en esta hora está tomando la decisión de tomar la puerta que es Cristo. Y, oh Señor, caminar contigo para siempre. Llévanos en paz a nuestros hogares. Cuídanos en este mundo. Y tráenos de vuelta mañana para seguir estudiando tu palabra. Por Jesús te lo pedimos.